y dramaturga nacida en Medellín. Hizo parte de la agrupación bogotana Vara Santa, donde realizó la selección, intervención y adaptación de los textos de la obra Fragmentos de Libertad, autora de obras como Retrato involuntario de Luigi Pirandello y Corruptur, País de Mierda, caso Jaime Garzón. Esta última, escrita con el apoyo de la beca de creación dramatúrgica del Ministerio de Cultura del 2014, y ambas producciones de la agrupación La Barracuda Carmela. Su dramaturgia ha sido premiada y montada a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. A todos, qué placer volvernos a encontrar, estar nuevamente juntos y pues mayor placer y honor para nosotros aquí en Cali recibir a Verónica Ochoa, que es una de las dramaturgas más importantes y de pronto más disruptivas que tenemos en Colombia en este momento. Así que, Verónica, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy feliz y muy emocionada de poder encontrarme como con el público y la juventud caleña. Bueno, vamos a entrar en materia. Verónica, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo inicias esta travesía por la dramaturgia, por el teatro? ¿A dónde llegas primero? ¿Como actriz, como dramaturga? ¿Cómo se traslapan de pronto esos roles en el trabajo que tú haces? Entiendo, mira, yo cuando abandoné Medellín y me fui para Bogotá tenía como esa duda grandísima si dedicarme al teatro, estudiar teatro o estudiar literatura. Y es muy loco porque lo que me llevó a estudiar literatura era una cosa que estaba por fuera de mí y era como que en ese entonces no había como una acreditación formal en la Escuela de Teatro Libre concretamente, que era donde quería estudiar, y un poco bastante extraviada porque además yo siento que esta cultura lleva a los jóvenes a tomar decisiones muy importantes demasiado pronto. Entonces pues nada, me metí a literatura sin comprender muy bien por qué, pero como que siempre tuve un pie puesto en el teatro, entonces me la pasaba yendo como a las muestras del Teatro Libre y parecía más alumna del Libre que de los Andes, que fue donde estudié literatura. Ahí tuve un maestro que fue el maestro Jorge Plata, y pues él me dio el taller de dramaturgia y bueno, sin duda eso fue pues como un encuentro así de amor a primera vista, tanto con Jorge Plata pues como con la dramaturgia. Sentí como que algo en mí fluía de manera como mucho más ligera y orgánica en ese tipo de escritura. Entonces siento que eso fue lo que pasó cuando yo salí de la Facultad de Literatura. Pues nada, estaba como con el mundo real al frente y el mundo real es muy hostil y yo como que no me veía en el ejercicio de la literatura, que ni siquiera logro comprender muy bien eso, cómo se ejerce, ¿no? Entonces me inventé un viaje. Hablé con Santiago García en ese momento y Santiago García fue un hombre como tremendamente generoso, o sea, un tipo que se leyó mis obras, las comentó, me ponía citas, un tipo muy, muy, muy generoso. Y yo a él le comenté como una idea que yo tenía, que era irme por Sudamérica un poco encontrándome con esos directores que me súper apasionaban en ese momento, que había conocido por los festivales de teatro y demás. Y pues nada, o sea, yo lo dije así tipo como, voy a decir algo súper interesante para que Santiago García diga como, qué chica tan bacana va a hacer eso. El caso es que apenas lo dije, el man se paró, se fue a la oficina y llamó a César Brie, llamó a Aristides, llamó a todo el mundo y dijo, esta nena va para allá, no sé qué, y un poco fue como no sé, esa frase que solté como al pedo ahí, como sin ningún interés, terminó siendo como
pues nada, mi destino, ¿no? Obviamente cuando llegué allá, pues era un poco aterrador estar frente a estos personajes. Entonces yo me inventé que trabajaba en una revista súper importante de la Universidad Nacional. Los engañé a todos súper bien, pero pues bueno, esto me daba como una especie de peso en el culo para sentarme ahí con un poco de credibilidad. Entonces así fue que los entrevisté con casetera, viajé, me encontré con ellos y fue pues como revelador, digamos como que el camino me arrojó las verdades o que yo estaba buscando, y cuando volví de ese viaje pues como que me dediqué al teatro enteramente. Ya ahí encuentras de pronto como esa otra conexión del oficio que es el ser actriz, me imagino. Bueno, Verónica, así una mujer de decisiones tomadas, un poco aventurera. Muy bien. ¿Cómo dirías tú en ese periplo que haces de pronto con esas entrevistas a esos grandes maestros? Incluido por supuesto Santiago García, el mismo Jorge Plata. ¿Podrías decirnos de pronto como qué tomas de ellos o cuál de las entrevistas o cuál de las cercanías es como la que de pronto influye más ya en tu trabajo como dramaturga? Pues bueno, voy a nombrarlos, ¿no? Porque creo que nombré a un par. Fue Aristides Vargas en Ecuador, luego en Bolivia, César Brí, y estuve pues en el Teatro de los Andes, o en esa época era como esta especie de utopía teatral, pues que fue como súper poderoso, súper potente. Y luego en Argentina fueron César Brí y Rafael Spregelburg, nada más y nada menos. Pues digamos como lo bueno como de ser una completa ignorante es que uno va vacío, ¿no? Entonces uno no va como con ni tantas pretensiones, ni tantos deseos de dejarse ver, nada por el estilo. Entonces pues nada, yo tenía como mis preguntas y siento que todos como que dirigieron mi mirada a lugares como muy específicos, ¿no? Con César Brí fue como muy especial, como la narración que él hizo de su maestro también boliviano, que esto es muy interesante, o sea, el tipo había decidido como internarse en una aldea indígena en los Andes bolivianos con la idea de enseñarles el teatro, ¿no? Y resulta que una vez estuvo allá, o sea, el tipo vio cómo se derrumbaron como todas sus estructuras y todas sus formas de mirar y todas sus formas de representar, y resultaron siendo los indígenas quienes le enseñaron el teatro a este personaje que pues en este momento se me va el nombre, tanto así que este señor vivió 20 años en esa aldea con estas personas. Luego de eso él montó con su esposa un museo de tejido, ¿no? Entonces el tejido se volvió como su nueva dramaturgia, como de estos tejidos indígenas, andinos. Eso a mí me pareció como súper sobrecogedor. En esa revista El Tonto del Pueblo, tan de putas que tenían allá en el Teatro de los Andes, hay una crónica muy bonita de eso. Luego, conocer a César Brí fue súper iluminador, porque este César Brí es un desobediente, es un cascarrabias, es un iconoclasta, es un tipo como con una fuerza vital impresionante. Y pues yo tuve la fortuna, yo hice mi tesis de grado en literatura en un dramaturgo uruguayo que lo conoce la mamá y César Brí más o menos, ¿no? Y Ricardo Bartis, que se llama Florencio Sánchez, un anarquista pues del que yo me enamoré profundamente. Y él estaba montando una obra que se llamaba De mal en peor,
Y pues tuve la oportunidad de ver la obra y fue como, uy no, o sea, eso fue como una gran revelación y fue pues como una cosa muy milagrosa porque nadie monta a Florencio Sánchez, nadie conoce a Florencio Sánchez y de repente poder hablar con este tipo sobre Florencio Sánchez fue como muy interesante. Y luego con Rafael Spregelburg, no me acuerdo de nada porque él es muy guapo y es muy caliente, y yo estaba con ese tipo, no puedo con ese tipo. No, mentiras, pero fue como fue súper bonito el contraste porque Spregelburg era el discípulo de Barthes y pues claro, es muy interesante ver cómo esa relación de maestro-discípulo que se fue para el carajo porque un poco terminaron peleados y, o sea, honestamente yo pienso que en mi universo ese es el deber ser. Uno debe pelear un poco con sus maestros, con sus directores, pelear no en el sentido de generar rencor, sino como de verdad de replantearlos, de no volverse unos replicantes, sí, que repiten como las frases del maestro y no están en capacidad como de leerlas a contrapelo, como de ponerlas en tensión, ¿no? Esta devoción a los maestros es muy problemática, entonces fue muy interesante ver como esa tensión entre ellos dos, súper fascinante. Me llama la atención, creo que hola, hola. En tu relato es muy fuerte esa búsqueda de lo contestatario, quizás, de eso mismo que estabas planteando a lo último, ¿no? De la idea de empujar un poco lo tradicional, la tradición en el arte, pero también como en la cotidianidad, en la vida, en la sociedad. Me llama mucho la atención que de pronto en este encuentro, en este viaje que tú haces, ¿cierto? Te encuentras con maestros hombres. Esta es una pregunta casi obligada porque el grupo es femenino, es cierto, el grupo de investigación de dramaturgia Cali, pero además, digamos, en nuestras propias búsquedas en la academia, lo comentamos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, como esa poca visibilidad, porque no podemos decir que no hayan, sino esa poca visibilidad de la mujer en el oficio del teatro. ¿Te cuestionaba un poco eso en esas conversaciones con los maestros, en ese viaje? ¿Te planteaste cosas del oficio como dramaturga, como una mujer que entra a ese universo como tan masculino? Cuéntanos un poquito de eso. Pues esa pregunta es como súper fuerte porque yo tengo que decir que, o sea, pasaron muchos años de mi vida sin yo hacerme como preguntas profundas, ¿no? Y un poco como siendo llevada por, no sé, un poco como por mi educación hipermachista y todo, como que no me hacía las preguntas. Luego cuando yo volví de ese viaje, entré al grupo Vara Santa, había un director, ¿no? La presencia de un director supremamente fuerte con la que choqué permanentemente. Ahora pasado el tiempo, yo puedo decir, aunque Vara Santa fue como el lugar donde yo me formé como actriz, que el director no fue mi maestro, sino que fueron las mujeres, justamente las mujeres que estaban ahí en Vara Santa, que eran actrices de formación, una de ellas caleña, la mejor actriz del mundo mundial, que es Isabel Gaona, Lili Montaña, Marcia Cabrera, Gina Gutiérrez, o sea, estas mujeres yo siento que fueron quienes me enseñaron el oficio. Incluso estando ahí como en esa pelea, porque claro, esta cosa de la pelea que uno plantea con el mundo, pues también agota y quita mucha energía. Yo siento que yo me di cuenta como
como de la importancia de la presencia de estas mujeres tiempo después, ¿no? Pero el afecto, digamos, que se generó ahí fue pues como un sostén y fue para mí una guía en este camino. Y digamos que posteriormente en la maestría de Artes Vivas, ahí ya sí encontré como ese torrente y dije, esto es una fiesta. Esto es una fiesta total. Las mujeres que conocí ahí, pues Heidi Abdelhalden, que fue pues mi tutora en la maestría, o sea, es como, no sé, como que se me nota mucho el enamoramiento mal, es como que no sé cómo ponerlo, pues, pero como una admiración y un deseo como de aprender de todas esas mujeres con las que me crucé en la maestría. También en la manera como hablas de esos maestros, de Heidi ahora, y quizás un poco con la pregunta que le hacías ayer al maestro Chucho acerca de su ponencia, hay una mirada, digamos, sobre la educación que de pronto pasa para ti muy importante, atravesada totalmente por el afecto, ¿no? Como por esas relaciones que construyes con esos maestros. El público, digamos, que tenemos aquí son estudiantes de una licenciatura en artes escénicas. De pronto, ¿qué podrías decirles a ellos como enfocado en esa relación que tú estableces con el aprendizaje, con que tomas, con tener esas claridades? Por ejemplo, el director del grupo de teatro era el director del grupo de teatro, pero no era mi maestro. ¿Quiénes son mis maestras? Como, no sé si de pronto andamos un poquito por allí. Pues para mí ese es un tema como súper complejo, porque yo desde la misma infancia y la universidad siento que nunca encontré un lugar para mí en la academia y me sentí casi que puedo decir maltratada por la academia. La academia nunca fue un lugar fértil para mí. Eso es una cosa como muy fuerte. Y pues obviamente sí le preguntaba al profesor eso, porque pues en estos tiempos en los que las narrativas están siendo como sometidas a esta revisión a contrapelo, como dice Benjamin, me parece como muy interesante como que se dé esa conversación sobre la descolonización también de la academia, ¿no? Porque es eurocéntrica, antropocéntrica, o sea, porque insiste, digamos, como en unas estructuras, porque no es más vehemente como su resistencia a que la burocracia la devore, ¿no? Y devore, digamos, el espíritu, el fuego mismo de la creación. Yo no sé, o sea, yo digamos que decidí no entrar a una academia de teatro por una vaina intuitiva. Yo sentía, y le doy un gran valor a la experiencia, sentía que estar, digamos, en la situación escénica con mi intuición y con la apertura de no saber, iba a ser como mucho más formativo y más significativo para mí. Entonces inicié este tipo de formación, y es muy interesante porque digamos los actores con los que he trabajado, yo veía cómo traían como el peso del discurso de sus profesores, y ese peso a veces resultaba tremendamente, o sea, un fardo, ¿no? Como esto es el teatro, esto no es el teatro, esto, es decir, como unos radicalismos, una defensa de una tradición teatral, y que realmente, o sea, defender la tradición en cualquier ámbito es un gesto fascista, pues, para decirlo así de frente, ¿no? Entonces, pues a mí me parecía que eso pues como que generaba unas rayas muy tremendas también en el actor, y una vez salida del aprendizaje se llevaba el doble de tiempo tratando de como de librarse de esos fardos, ¿no?
Mira, yo lo que siento es, o sea, no tengo como una reflexión tan contundente porque no pertenezco a la academia, pero yo siento que las mismas dinámicas del teatro, bien llevadas, ¿no? Ese comunitarismo, esa creación en colectivo, esa como sostenerse unos a otros, yo pienso que ahí están como los grandes valores de la plástica social y también como de la poética interna, como de encontrar esos valores. O sea, obviamente estoy hablando de un teatro que es más vertical, en donde el director está cooperando, co-creando con todos los otros, donde no es, digamos, una persona que está arriba, sino que simplemente es una persona que es provocadora y agente como de búsquedas, ¿no? Entonces, pues, es como si les estuviera diciendo, sálganse de inmediato de la universidad. No es tanto eso, pero pues yo pienso que uno tiene que ser como, y ya pues como cuando entre al escenario pues o a un montaje, pues como que uno tiene que estar como muy atento, como de volver más verticales esas relaciones. Sí, un poco la universidad es horizontales, severos lapsos. Uy, además lo he dicho varias veces, perdón. Un poco como la universidad se vuelve ese viaje que tiene que hacer cada uno, ¿cierto? Y también poniendo en tensión eso mismo que nos están entregando, cómo nos volvemos también críticos de eso, cómo no perdemos esa posibilidad, que es una posibilidad creadora, ¿no? También. Hablemos un poquito de esa otra inventiva que tuviste, que me estabas contando ahorita y que vamos a ver el tráiler de esa religión que te inventaste. Como el teatro me estaba empobreciendo, me inventé una religión para enriquecer. No, pero tal vez veamos el video para yo no tenerme que... emoteísmo. Ya, veamos. La democracia ha muerto. Existe por tu santa inmunidad a la hora de favorecer y colaborar con los narcos mientras fue director de la elección. Tú, que desviaste la mirada de todos cuando desde su mandato se perpetraron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales que buscaban aumentar la lista de sus victorias. Porque estoy haciendo una cosa que va, una acción emoteísta.
Bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso de creación de esta nueva religión. Y también ahí vemos, digamos, un poco hacia dónde se expande, ¿no? Verónica, ¿cierto? En este asunto de las dramaturgias expandidas, todo como con lo que está dialogando, todo lo que está poniendo en juego en este montaje, en esta representación que haces. Bueno, ¿cómo ocurrió esa iluminación? Digamos que, vamos a lo más prosaico, después de una obra que yo hice, ahorita vemos ese otro trailer, El Corruptur, ocurrió un milagro. El milagro fue que unas personas de afuera me buscaron y me dijeron: tenemos estos millones para que usted haga una obra. Entonces el milagro fue que me dieron un dinero que nunca pedí, y gracias a ese dinero pues un poco el pedido era hacer una reflexión cómica, política, de lo que estaba pasando en Colombia en ese momento. ¿Qué estaba pasando en Colombia? No, en el plebiscito había ganado. La tusa pues en la que estábamos era así como, no se parecía a nada. Y nosotros nos dimos cuenta como del poder, del capital político que las iglesias movían. Entonces, como ya venían las elecciones presidenciales, dijimos: tal vez si creamos una religión podemos poner al próximo presidente de Colombia. Y un poco ahí empezó como esa deriva y ese delirio total. Lo que nos interesaba era un poco como, dentro de los dos polos y esa efervescencia y esa mirada tan binaria también de la política, abrir como una especie de lugar al anarquismo. Entonces esta es una religión anarquista, politeísta, satírica, que adora a los emoticones. Sí, total. Entonces, pues obviamente teníamos más de 3.600 dioses a los que adorar, y pues bueno, nada, empezó el delirio, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro credo? ¿Cuáles son nuestros dogmas? ¿Cuáles son nuestros mandamientos? ¿Cuáles son nuestras prácticas de fe, ¿no? Entonces, pues obviamente vino a iluminarnos un tipo pues que es gran profeta emoteísta, que se llama Hakim Bey. Hakim Bey es como el filósofo de los hackers. Entonces él también es como un anarquista, pero también como que se mueve entre lo satírico y lo bastante serio. Él mismo creó una religión satírica que se llamaba el discordianismo, muy interesante. Hay un manifiesto del discordianismo tremendo. Entonces un poco él nos abrió el camino, ¿no? Y empezamos a imaginar, bueno, qué era lo que nos interesaba. Pues lo primero era, pues uno de nuestros mandamientos era como hacerse cargo de un pensamiento crítico e individual, mirar a contrapelo, digamos, no tomar ninguna verdad proveniente de los políticos como una verdad aceptada, y tratar de generar juntanzas y dejar de esperar que ningún político, fuera el que fuera, viniera a salvarnos, sino enfocarnos pues como en entornos más micropolíticos y potenciar
la juntanza y el comunitarismo como una opción para generar pequeñas transformaciones, ¿no? Entonces, pues, una de las estrategias de Hacking Bay es el hackeo de la realidad. Entonces, el hackeo de la realidad es simplemente interrumpir la realidad automática que se mueve como en una especie de inercia y poner mensajes ahí, ¿no? Entonces, ahí en el video, pues nosotros íbamos como a la plaza pública y hacíamos como un juego de béisbol para patear emoticones, y esos emoticones iban lejos y tenían la palabra desobedece, ¿no? La desobediencia obviamente pues era como una directriz del emoteísmo. También aquí cito a nuestro otro gran profeta, Mamen Turo. Entonces la desobediencia civil también de alguna manera hacía parte pues de nuestro credo. El terrorismo poético. El terrorismo poético es otro término de Hacking Bay, también tiene un hermoso manifiesto que se llama terrorismo poético y consiste en dejar poemas abandonados, secuestrar a alguien y hacerlo feliz, decirle a un desconocido que acaba de heredar un elefante de un circo que cerró, bueno, no sé, o sea, hacer danzas frenéticas en los cajeros, pintar golosas o rayuelas en el piso, bueno, es como una especie como de generar juego y poesía en la realidad, impactar la realidad. El hackeo de la realidad también tiene que ver con ese pequeño incidente que tuvimos con la policía, que era pegar estos emoticones en productos que considerábamos nocivos o tramposos, en fin, o sea, es que el emoteísmo, yo misma no sé, que comí mucha azúcar para poderlo crear y, o sea, no me cabe como en la cabeza. Obviamente como religión anarquista, el anarquismo no puede institucionalizarse, porque si se institucionaliza muere, ya deja de ser anárquico. Entonces, pues obviamente una vez pues ganó Duque, a los emoteístas un ovni nos recogió y bueno, fuimos al país de los ositos cariñositos y todo eso, y allá están los emoteístas esperando a ver si vuelven para estas nuevas elecciones. Seguramente tendrán que volver. Verónica, digamos en los últimos minutos es mucho más fuerte esa presencia del diálogo con la realidad y con lo político, y cómo tu misma presencia en el mundo, tu misma vocación de ser como un ser que cuestiona, que no traga entero, que pone el dedo en la llaga además, pero que para eso recurre al cuerpo, a esa narrativa popular, digamos también un poco a lo que la tradición teatral también ha puesto a un lado, ¿no? Vámonos decantando ahorita un poquito hacia el Corruptur y aprovechamos de una vez para hacer propaganda para el próximo evento que tenemos la semana que viene, que nos va a estar acompañando también Verónica Ochoa con una charla en la cátedra institucional, la cátedra abierta institucional, que este año está en torno al arte y la resistencia, y Verónica ahí va a tener una intervención muy interesante que precisamente cuestiona ese rol de entretenedor, como que a veces nos quieren poner a los artistas allí. Hablemos del Corruptur, Verónica. No sé si vemos primero el tráiler, ¿sí? Funciona. Vale. Corruptur. A la señal de
de la obra que se intentaba de conservar la substancia y todo el hay que conservar la substancia y todo el hay que dar la pena. Antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión. Ninguno tiene los huevos para dispararme de frente. Pasó a ver del semáforo, quedó dispuesta a la pista. Disparando 5 balas, respondió el pistolero. No necesitan los huevos, paso de mierda yo. O así ya razón, que ánima al alma suya tristece, preciso saber el fuego. Esta obra estuvo invitada una vez a Cali, si no estoy mal. Pues digamos como que hubo varios intentos de desplazar el Corruptur a Medellín, también a Cali. El Corruptur, como todas mis empresas, son empresas que nacieron para quebrarse, ¿no? O sea, económicamente soy la antioqueña más, eso me enorgullece. No ser antioqueña, sino ser una antioqueña propensa a la bancarrota. Bueno, o sea, digamos que el número de actores que teníamos, incluido a Edson Melania, que teníamos que traernos de pie de cuesta, hacía pues que la obra fuera realmente no viable económicamente. Entonces, pues nada, como que sí, esas instituciones sí están presentes en todas las ciudades de Colombia, pues porque esto era un recorrido por esas instituciones que tienen responsabilidad en el magnicidio, en el asesinato de Jaime Garzón, ¿no? El DAS, el Ejército y pues, digamos, la arquitectura símbolo de la élite fue, en el caso colombiano, el Club El Nogal, ¿no? Entonces, pues no, realmente eso nunca sucedió, pero sí esas conversaciones ocurrieron. Cuéntanos entonces cómo surge esa idea del Corruptur. ¿Qué te atraviesa allí? ¿Qué quieres poner en tensión? ¿Y con qué estás dialogando en el Corruptur? Ok, digamos que yo venía pues como de un proceso en Vara Santa, en donde habíamos hecho varios montajes sobre lo que estaba pasando en este país, que no ha dejado de pasar. Pero me acuerdo que por esa época un poco esta tierra estaba como regurgitando a los muertos, ¿no? Fue como cuando se descorrió esa cortina atroz del paramilitarismo, hubo, me acuerdo, como un informe que El Tiempo publicó, Colombia busca a sus muertos, y como que era algo que sabíamos, pero ahora ya lo sabíamos, ¿no? Entonces habíamos hecho esas reflexiones, yo me había dado cuenta que mi pérdida de fe, siempre que yo perdía la fe en este país, yo recurría siempre a Jaime Garzón. O sea, veía la conferencia de Cali y trataba de buscar respuestas y fuerza en este personaje. Y luego yo entré a la maestría de Artes Vivas y ahí Heidi me contó que había conocido un Corruptur en Praga, y realmente el Corruptur surge en Praga como una especie de franquicia. Es una van y es un recorrido turístico donde te cuentan casos de corrupción concretos en la República Checa, ¿no? Yo como que sentí una gran emoción y sentía como que la posibilidad de salir a la calle, hacer una obra como que superaba una vaina que a mí me atormentaba mucho, digamos, con estas obras de Vara Santa, y era como la intuición de que mi rabia no cabía en un teatro y de que,
o sea, yo sentía que los teatros se habían vuelto como unos espacios muy sospechosos, ¿no? Unas industrias culturales bastante vampíricas, que pasaban por encima del trabajo de los creadores, también un lugar como muy normado, como muy, sí, como ustedes allá metidos en sus teatros no salgan a chimbear a la calle ni a joder, ¿no? Un poco como nos tenían allá como arrinconados, y yo sentí que ese formato era como de la medida de mi ira y de mi deseo. Cuando escogí el tema, o sea, sin duda mi pregunta fue, ¿cuál es el tema del que yo nunca me voy a cansar? Y yo dije, Jaime Garzón. O sea, es una persona como sumamente inspiradora y como que tiene esa cosa misteriosa que en la medida que pasa el tiempo su palabra se vuelve más telúrica, más potente, como si hubiera sido como una especie de visionario, en fin. Entonces pues nada, me di a la tarea de escribir esta obra. Luego pues llegó mi socio, a quien no he mencionado, que me parece muy injusto porque o sea, realmente en Felipe Vergara yo he encontrado como así mi media naranja creativa, o sea, todo lo que, o sea, somos como un cerebro, ¿no? Cada uno es un hemisferio y yo estoy segura que todo lo que he hecho y ha podido materializarse es gracias a él, a su presencia, a su tremenda inteligencia como director. Ha sido también un gran maestro para mí. Entonces, una vez escrita y probada en una lectura dramática, yo le dije, Pipe, vente hermano, o sea, esta vaina vamos a hacerla juntos. Y pues ahí empezó nuestro muy feliz, nuestra alianza. Yo siento que, mira, lo que pasó con el Corruptura a mí como que me desbordó. De nuevo yo seguí como la intuición, no lo pude haber hecho sola, jamás pude haber dirigido esa obra sola. Todos los actores que se montaron a esa chiva sabían que algo podía pasar, sabían que podían terminar también en la UPJ, qué sé yo. Entonces digamos como que todos hicieron una apuesta de voy con todo, ¿no? Entonces realmente esa fue una obra como que se creó así como en una especie de como de reciprocidad, ¿no? O sea, tu fuerza es la que me sostiene y yo te sostengo, y bueno, fue como una cosa muy, muy especial. Y descubrí la calle. Yo no tenía, digamos, ninguna especie de cosa prefigurada con respecto a la calle. De hecho, yo no había pensado la calle. Yo tenía una estructura y yo iba con todo, con mi estructura. Pero los accidentes, como las composiciones, los cuadros vivos que empiezan a aparecer en esas interacciones, yo dije, wow, o sea, la poesía también ocurre a pesar de mí, que se supone que fragué esta nave de los locos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está Misantropía, que es como ese reinado de belleza, y le están pegando a un payaso, unos manes del DAS, y pues que ya el cuadro es un poco bastante fuerte. En ese momento entran unos policías al cuadro y yo decía, wow, esto es muy alucinante. Y los policías dicen, ¿qué está pasando acá? Y alguien le dice como, increíble, esto es como un gran escudo, como es teatro. Y los manes como, y se fueron, pero o sea, como que la composición del momento fue impresionante. Yo dije, esto no lo pude haber ensayado, esto no lo pude haber ni siquiera imaginado, y así todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, es decir, era una estultífera navis. Algunas veces hicimos funciones en la madrugada, es decir, 2, 3 de la mañana, y una vez sucedió que había un cadáver en la calle. O sea, era sobrecogedor. Este puta país es un delirio, es como una pesadilla, un esquizofrénico, es una cosa demasiado fuerte de digerir. Y pues bueno, un poco para terminar, hay otro elemento del Corruptur que también ha sido como un ruido, una pregunta, que es el lugar del espectador. Yo detesté como esa idea del
del espectador obediente, ¿no? Además que uno trata en serio de manera muy pavloviana al espectador, ¿no? Primer timbre, no entre, segundo timbre, no entre, tercer timbre, entre, siéntese, apaga el celular, no sé qué, no, es como una forma muy conductista, un poco infame, es una especie de negar como la humanidad también de esos que están ahí presentes, y ante la indolencia como de público y de Colombia, pues yo quería meter en problemas a esta gente con toda, o sea, cuando profanábamos el Teatro Patria, o sea, la gente pensaba en qué me metí, nos van a matar, en fin, era como un lugar como de asumir una especie de riesgo, movilizarse internamente para, no sé, como para conmoverse, no en la razón, sino en el cuerpo, o sea, sentir un temblor, sentir o sea, como una columna, un cuerpo que se pone alerta, que está activo, que está dispuesto y no cómodo y apoltronado y toda la vaina, ¿no? Ese también fue como un gran hallazgo, ¿no? Me interesaba un poco como un público también horizontal, un poco tener al público como a mi nivel y como tomar juntos un riesgo. ¿Y ahora en qué está Verónica? Pues bueno, digamos que por un lado tengo un colectivo que se llama Periferias, con grandes amigos del teatro, y es como un grupo de investigación, y bueno, es como una alegría juntarse como con los grandes amigos y los grandes afectos pues que este camino me ha traído. Y por otro lado, pues estoy un poco otra vez con Jaime Garzón, con su hermano Alfredo Garzón, caricaturista pues emblemático del Espectador. Estamos haciendo una novela gráfica. Es la voz de Alfredo, digamos, como la que va comandando este nuevo barco. Es un poco una reflexión sobre la historia de ellos dos, sobre este país que forjó a una persona como Jaime y que después lo devoró y lo aniquiló. Entonces estamos en este trabajo titánico también, pero hermoso, y pues estamos muy felices, muy contentos pues como de indagar en el género del cómic y pues como de hacer una nueva reflexión, esta vez sin duda mucho más profunda, sobre pues el caso de Jaime. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por iluminar, por poner tan de presente como esa necesidad de que el artista y los creadores estén untados de realidad, de contexto, pero que además lo que hacen esté atravesado por ellos mismos, no nos podemos dejar sacar de la creación. Bueno, un aplauso para Verónica. Buen día, James Valverde de quinto semestre. Mira, todo lo que tú haces implica ese riesgo de involucrar lo de la policía, ¿cierto? Hay algo que me quedó sonando a mitad de camino y es ¿cómo es eso de secuestrar a una persona y hacerla feliz? Ahí es donde yo dije, un momento, ¿qué pasó? ¿Seguro ya lo hicieron? Ah, ya, no lo han hecho. Bueno, entonces, pues, es decir, hay un infinito de posibilidades y por lo que estoy viendo yo creo que hay como una incitación, como un hambre de sí, llegar a lograr hacer algo arriesgado de ese tipo. Entonces mi inquietud es más que lidiar con la ley, con la policía y todo eso, es con las personas que digamos se sienten incomodadas, ¿sí? Y que en algún momento no pueden soportar o resistir
ese tipo de, no lo llamemos agresión, pero sí una incomodidad intensa en la cual como público, pues, sí, un público más que presencial, es un público, digámoslo así, inmerso. Entonces, pues eso es algo que yo siempre me he preguntado, si yo voy a incomodar tanto a alguien que de pronto esa persona reaccione violentamente hacia mí o no sé. Entonces, esa era, si no lo han hecho, pues ya para qué la pregunta, pero sí, era eso, cómo ha sido la reacción de la gente, del pueblo, la gente real, frente a este tipo de propuestas. No, pues yo pienso que la reacción ha sido tan diversa como diversa es la población, ¿no? Bueno, pues debo aclarar que secuestrar a alguien y hacerlo feliz todavía no lo he hecho, pero es una de las cosas que Hakim Bey enuncia en su manifiesto de terrorismo poético. Pues yo siento que, mira, la gran mayoría de personas que se encuentran con estas propuestas que hemos hecho se sienten agradecidas, ¿no? O sea, de hecho del Corruptur solo tenemos noticia de que se bajara una pareja, mejor dicho. Entonces, digamos que eso es una buena estadística. Sí, produjo como cierta indignación, pero en ellos, ¿no? Pero del resto, o sea, yo siento como que la gente se emociona y como que hace como ese pacto, porque realmente hay muchas paradas y muchos momentos en los que las personas se podrían bajar. Yo siento que las personas también necesitan como esos golpes poéticos o golpes éticos que los conmuevan un poco, ¿no? Yo siento que, pues en el caso del Corruptur, o sea, íbamos guiados como por Jaime, que además, digamos que cuando yo hice el Corruptur yo no había leído a Hakim Bey, pero había investigado a Jaime y yo sabía y había oído muchos relatos de que este man hackeaba la realidad todo el tiempo. O sea, si un político corrupto se cruzaba con Jaime en un ascensor, llevaba el bulto, o sea, el man se la montaba y ahí mismo el man no dejaba escapar ninguna oportunidad. Asimismo, no sé, si se encontraba con unos escoltas todos armados también, de una se las montaba, o sea, era un tipo que estaba dispuesto como a plantear pequeños giros y tenía esa potencia. Seguramente si uno hace eso de pronto no le va muy bien, pero él hacía reír a una escolta, que eso yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay en la vida, ¿no? Entonces, pues pienso que estábamos como siendo inspirados por él, ¿no? Y queríamos conmover, o sea, sabíamos que nosotros 20 no juntábamos un Jaime Garzón, pero estábamos haciendo el intento. Yo siento que el humor es una cosa muy misteriosa, ¿sabes? El humor tiene esas posibilidades, o sea, que la gente deponga las armas y abre como la escucha. Entonces no es una cosa agresiva, o sea, es un unicornio ahí todo ridículo que te está diciendo cómo te manipula un político, ¿no? Entonces el unicornio hace que uno se suelte, como el unicornio, y baila con el unicornio, pero el unicornio te está zampando como verdades duras, ¿no? Entonces un poco es como generar esas oposiciones, funciona muy bien. Nunca tuvimos así como un rollo así duro. Buenos días. Mi nombre es Angelina Álvarez, soy de segundo. Primero, tengo muchas emociones al escucharla. Siento que llevó el teatro a los contextos reales. Ahora algo que se me quedaba es que el teatro es muy... Pues el teatro como lo llevamos actualmente o en la historia ha sido que el público está afuera
está como esa jerarquía, ¿sí? Los que están en la escena y los que están fuera de la escena. Pero llevarlo al corrupto, ¿sí? A algo que es tan cotidiano de Colombia, de los ciudadanos, como la chiva, ¿sí? Es un espacio donde la gente baila, pero es donde tú vas la gente de pronto se imaginaba que iban a ir a bailar, y de pronto uno que otro, como lo llaman cotidianamente, el show. Ahí se van a reír mis compañeros. Pero es transformar ese paradigma de lo que estamos viendo y mostrarle a esas personas que están ahí las realidades del otro lado de Colombia. Que Colombia no es solamente la salsa, que es cálida, sino que también hay esos lados oscuros, las calles, las mujeres que trabajan en las calles, las personas que les toca vender cigarrillos en las calles, pero eso no lo ven, ¿ya? Entonces, ¿cómo estas puestas en escena que ustedes llevaron rompen esa cuarta pared e integran a las personas a que estén ahí? Entonces, es muy interesante esa transformación que usted nos está contando y que nos evidencia, y también de la religión, como que me hace pensar de que la religión solamente es una creación y ya, que cualquiera puede crear su propia religión. Ánimo, sí. Pero se puede. Es muy político, o sea, todo este tema de la diversidad, de cómo podemos ir transformando y educando a las personas a través del arte. Y bueno, pues de acuerdo a esto me salen dos preguntas. La primera, ¿cuál fue el desafío más grande que ustedes tuvieron al crear en estas dos creaciones que hemos visto? Y la segunda es, cuando terminaban estas creaciones, estas puestas en escenas, había un cierre en sí, una reflexión con el público, con la gente que estaba ahí presente, o simplemente se terminaba y ya. Muchas gracias. Gracias. A ver, bueno, empiezo por la última pregunta. No, yo siento que hay como un poder del teatro, y es que queda como vibrando como en el espectador una vez se acaba. Y yo pienso como que la gente sale después de ver la obra y sale a la calle y como que esa vibración a veces me parece como muy violenta, como tratar de volverla a palabras, conceptos, reflexiones. O sea, yo siento que eso interrumpe como esa vibración, y soy más o menos muy enemiga de los foros después de la obra y demás. Yo siento que si la obra removió eso con lo que el espectador se va, es como lo único que me interesa. Digamos que el emoteísmo, antes de que el OVNI nos recogiera, sí cerró como con un gesto que fue la canonización de los líderes sociales asesinados. Entonces los volvimos santos emoteístas porque ellos entendieron el mensaje emoteísta de trabajar por la comunidad y trabajar a pesar de lo que sea. Entonces, digamos que este gesto fue un gesto de otra naturaleza, y podría uno decir como, sí, eso fue como un cierre sensible, ¿no? Paramos la carcajada. Lo que hicimos fueron, bueno, en ese momento iban como casi 400 líderes asesinados después de la firma. Entonces fuimos al eje ambiental, en donde hay como un agua que corre, no sé si han estado ahí en la avenida Jiménez de Bogotá, y dejamos abandonadas, pues todo el público hizo una gran línea, cada uno con una botella, en la botella un mensaje, un corcho, y pues la línea de personas sosteniendo botellas era, o sea, dejaba ver como el genocidio, o sea, las dimensiones de esta cosa espantosa pues que nos está pasando. Y cada una de esas botellas tenía pues el nombre, la edad, la región y lo que hacía esa persona por su comunidad, concretamente cuál era esa acción. Ahí quedaron las botellas abandonadas,
algunas personas la recogieron y bueno, eso quedó ahí, digamos, como un gesto, pues lo que es un mensaje en una botella, para que lo encuentre el que lo tenga que encontrar y pues era también como un hackeo de la realidad, claramente. La primera pregunta fue, ¿cuál fue? El desafío más grande para las creaciones. Pues bueno, yo pienso como que concretamente, pues cuando nos metieron a estos dos hermanos hemoteístas a la cárcel, pues fue duro. Pues digamos que ya desde el Corruptur sabíamos que algo así podía pasar. Muy cerca del Cantón Norte había como una escena porno entre un militar y un paramilitar y sabíamos que por ahí transitaba mucho ejército y estaba ahí en el parque y sabíamos que eso podía generar algún tipo de problema. Cuando empezó el hemoteísmo, que fue después del Corruptur, pues ya incluimos en el equipo a un abogado. Los actores preguntaran como, hey, vengan, en serio, ¿qué nos puede pasar? Entonces, pues bueno, nada, ellos hicieron sus preguntas, pues esto fue una bobada, ¿no? Realmente Carulla no quiso negociar con nosotros, dijimos, pues además que este chino pegó el sticker de este producto es una mierda en una botella de sello azul de 400.000 pesos. Como yo le dije, pero esto no es una mierda, o sea, entonces igual dijimos como no, pues nosotros pagamos la botella, nada, es una acción hemoteísta, mamén, lo que sea, hicimos masmelizar a los de Carulla, pero nada, ellos en un gesto de poder, de propiedad privada, de no sé qué, no quisieron negociar con nosotros, se los llevaron, nosotros nos fuimos como unos Hare Krishna para la cárcel y cantamos y se nos unieron otros familiares porque teníamos una gran banda sonora, el hemoteísmo, su banda sonora la hizo la Burning Caravan, o sea, era una severa banda sonora. Cantamos, pensamos que si cansábamos lo suficiente a los señores de pronto nos soltaban con tal de que se vayan los locos estos, pero no fue así. Cuando ya decidimos irnos para la casa, eso fue muy angustiante, eso fue una gran dificultad porque pues uno como creador de la vuelta con Pipe sentíamos como, uy no, esto no está chévere. Y quisimos un poco como decir, no, yo les pago a ellos para que hagan eso, pues por lo menos uno meter su cuero ahí, porque ajá. Pero bueno, no, nada, había una gran solidaridad hemoteísta en el ambiente y lo soltaron como a medianoche porque uno de ellos era el vocalista de la Burning y es chileno y yo pienso que eso ayudó a que lo soltaran, ¿no? Como no meterse como en problemas, porque allá adentro les preguntaban, pues una mano de personajes muy como ustedes, ¿por qué los metieron? Y era como, no, es que pegamos este sticker en no sé qué, pues se morían de la risa, era muy absurdo de verdad dar cuenta como no sé, a la embajada chilena, como, bueno, ¿y por qué está preso mi ciudadano chileno? No, estaba pegando stickers, pues era un desgaste absurdo, era ridículo que se los hubieran llevado para allá. Yo pienso que esa fue la gran dificultad.